Este corto video fue compartido en Reddit y fue captado por cámaras de seguridad. El metraje en cuestión fue grabado a las 5 de la mañana, afuera de una casa, y de acuerdo con el dueño de esta, él cree que es un fantasma, y hay algo muy espeluznante con esta entidad. Mira bien a la parte izquierda de la pantalla. El dueño de la casa afirma que no tiene idea de quién o qué podría haber sido, y por supuesto, está asustado con esta aparición. Muchos de los comentarios mencionaron que la figura en el video parece no tener cabeza y está vestida de blanco. Si miras bien, parece ser cierto, hay algo raro con esta imagen. Si este no es un evento paranormal, entonces, ¿qué sucedió aquí? El siguiente clip fue grabado durante un torneo de tenis. Uno de los espectadores estaba filmando uno de los partidos cuando algo inesperado apareció en la cancha. A la izquierda del campo, se ve una sombra oscura que parece tener unos 60 o 80 centímetros de altura, es bastante pequeño, está moviéndose suave y rápidamente hacia el centro de la cancha, y luego, cuando la pelota de tenis se acerca, la figura desaparece en el aire. ¿Qué opinan de este clip? ¿Es esto una verdadera aparición fantasmal, o es algo más, tal vez algún tipo de reflejo en la cancha, o solo es una edición? Un hombre estaba en una cacería de fantasmas nocturna, está explorando en un área en particular que parece ser algún tipo de edificio comercial o de oficinas. Enfoca con su linterna en un punto que llamó su atención, entonces se da cuenta de que es posible de que no esté solo. Un objeto ligero parece asomarse desde la esquina inferior derecha, pero pasa tan rápido que es difícil decir qué es. Esto no fue todo, aún hay más. Un aterrador rostro gris está mirando al investigador desde detrás de este marco de metal. Sin duda es inquietante. Probablemente algunos de ustedes están familiarizados con la siguiente grabación de Dashcam que dio varias vueltas en el tema paranormal el año pasado, sin embargo, esta es la grabación original, sin cortes. Fue captado por un taxista que estaba dejando a su último pasajero y luego avanza buscando su próxima ruta. La cámara del vehículo grababa constantemente por razones de seguridad, como lo hacen la mayoría de las cámaras en los taxis, Ubers, etc. Ahora empieza lo inquietante, porque después de conducir unos minutos más, parecía que ya había estado viajando con un nuevo pasajero, sin que él lo supiera. A medida que avanza el metraje, se vuelve inquietante porque el hombre al parecer había recogido el espíritu de una mujer que parecía estar disfrutando de un viaje gratis.
Es un incidente extremadamente bizarro y aterrador, especialmente porque el taxista ni siquiera se dio cuenta de que estaba transportando una entidad del más allá. Al menos eso es lo que muchos creen. Pero, si esto no fue un encuentro espeluznante, ¿qué otra cosa podría haber causado esta imagen nítida de una mujer en el asiento trasero? Solo un reflejo de algún lugar. Una broma que alguien le jugó. O tal vez una edición realmente buena. Un hombre estaba paseando con su perro en un bosque. La actividad favorita de su mascota son largas caminatas en lugares así. Sin embargo, en un punto, su perro parece sentir algo que su amo no puede ver. Además, al parecer no había nadie allí, pero su mascota se detiene en seco varias veces. Entonces esto sucedió. Hay muchas teorías sobre lo que captó. Una de ellas es que se trataría del fantasma de un soldado, ya que a los ojos de algunos, la figura lleva un casco y una gabardina, sin contar que la aparición tiene un leve tono gris y su caminar es extraño. Sin embargo, otros dicen que solo es una persona, con un caminar cansado, y el color gris podría ser solo un juego de luces y sombras. Pero aún queda la duda, ¿acaso podría ser una aparición fantasmal? Un grupo de amigos hacían urbex en un viejo drenaje pluvial, en Canadá. En realidad no esperaban captar nada extraño, solo era una pequeña aventura. Pero algo inquietante sucedió, y el grupo huyó despavorido. Algo rápido y definitivamente no humano, parece correr hacia el grupo, y por supuesto ellos salen del túnel inmediatamente. Desafortunadamente no está claro si es una criatura extraña, un ser sobrenatural, o algo más. Pero ciertamente es algo que solo verías en tus pesadillas.